Buenas jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra, sed más que bienvenidos al canal. Uno de los juegos más recordado por los fans del Spectrum, cuando ya dio inicio quizás al declive de esta máquina, fue el Myth Story in the Making from the System 3. Este era un juego soberbio, con unos gráficos muy coloristas y una entrega y adicción bastante desmesurada. Era un grandísimo juego que la única pena fue que salió un poco tardío. Pues bien, este juego que vamos a ver hoy, este Lethargy de A Pathetic Dream, está escrito por otro fan de este juego y utiliza una variación de este engine. Ya os digo, este juego es del año 2003, publicado por el estudio Stahl de Rusia. Autor consta como Stanley Stahl y Capri Stahl. Igual eran hasta hermanos, no lo sé, probablemente lo fueran. Y ya os digo, es un juego que tiene muchas reminiscencias del famosísimo juego Myth. Es por ello que me ha llamado la atención y me ha parecido bastante interesante el hecho de que aparezca en el canal. Bueno, vamos a contar un poco lo que es la trama. Sabéis que estos juegos rusos, pues tema homebrew, muchos no llevan instrucciones y con lo cual resulta a veces una tarea bastante azarosa conseguir algunas instrucciones y saber por dónde van los tiros. En este caso, más o menos, la trama es que nuestro avatar ha tenido un sueño y se ha transformado en un esqueleto y debe resolver el enigma de su sueño antes de despertar para poder escapar del mismo. Debemos recoger unos extraños objetos, símbolos. Para ello disponemos de 6 vidas y, como ocurría en Myth, tenemos que utilizar bien los objetos para poder avanzar. Habéis visto una presentación muy buena y además una opción que me gusta, que es que podemos definir teclas. Allá voy. Vamos allá, arriba, abajo, izquierda, derecha, fuego, seleccionar y walk, la B. ¿Es correcto? Sí. Bueno, y con todo esto, con esta breve introducción, vamos allá a ver qué nos depara. Bueno, una pequeña pega que tiene el juego es que no tiene sonido in-game, lo cual me parece un poco jodido, ¿no? Porque este juego quizás se merecía algo más, bajo mi punto de vista, porque un poquito de sonido hubiera ayudado bastante en lo que es la trama, pero bueno, no tiene sonido in-game. ¿Qué más? Pues ya habéis visto, los colores recuerdan muchísimo al Myth, ¿no? Con esta utilización de este color, como veis, no tiene color clash, lo cual también es bastante de agradecer. ¿Qué más cosas? Pues, no sé, la animación de nuestro esqueleto es genial, es una auténtica delicia ver cómo camina, cómo sube los distintos niveles, no sé, cómo se mueve, para mí es soberbio, ¿no? ¿Qué más? Los controles son también un poco dificultosos, duros, porque, a ver, si pulsamos la tecla de acción y hacia abajo, aquí ¿veis? Da como una patada. Pulsamos la tecla de acción y hacia arriba como un puñetazo. ¿Qué más? Vamos a ver, esto, aquí creo que podemos recogerlo, este objeto. Sí. Oh, me he caído, ahora hay que volver a subir. Vamos allá. A ver si puedo subir por aquí. Y puedo coger el... Ahora, vamos allá. Ahora, pues no lo puedo romper, pero aquí había algo que coger, ¿eh? He estado practicando muy poco, la verdad que no tengo mucho tiempo últimamente, ando un poco liadillo. Pero bueno, aquí había que recoger este objeto. Y a ver, ¿qué más ocurre? Pues nada, voy a seguir hacia arriba. Bajaremos por aquí. Vamos a hacer un poco de exploración. Fijaros, no sé, los gráficos, todo para mí está bastante cuidado. Aquí hay una palanca que podemos accionar. A ver, ahora... Es que el control del juego, no sé, resulta bastante, para mí bastante azaroso, ya veréis. Aquí estoy intentando ajustarme un poco
Y es bastante jodido, ¿no? Encontrar el punto para accionar esta palanca. A menos a mí me está costando dificultoso. En teoría, haciendo este movimiento y acercándome un poco más, deberíamos poder accionar esta palanca. Pero no puedo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Pero esta palanca la tenéis que mover, ¿eh? Insisto. Y aquí, con estos objetos que hemos recogido, pulsamos en la selección y aparece una espada que he recogido, en teoría podría haber recogido más atrás, y podemos cortar como los brazos de esta especie de pulpo, ¿no? Porque si nos ponemos aquí nos quita la vida, pero vamos, rápidamente sin la espada, ¿no? Bueno, ¿qué más cosas? Vamos allá. A algunos les podrá parecer el típico comentario de un simulador de paseo, quizás a algún momento lo parezca, pero tiene bastante componente puzzle, componente de combinación de objetos, que lo hace muy interesante. Voy a subir por aquí arriba y así me voy por aquí, a ver qué hay. Bueno, un salto, voy a intentar subir hacia aquí y vamos por aquí. Oh, acabo de perder otra vida. Es duro, el juego es duro, ¿eh? Me parece un juego duro. Lo es, de hecho, a ver ahora. A ver. No puedo. Joder, he estado practicando y esto me salía. Qué pena, porque podríais ver cómo cojo ese objeto. Bueno. Pero tienes la sensación de que el juego a mí me parece justo, es decir, no me parece injusto, quitando estos detalles, ya os digo, de que no, porque le falta un poquito en ese aspecto, quizás una especie de control más justo hubiera sido de agradecer para lo que es el juego, ¿no? Hubiera sido, bajo mi punto de vista, el punto que le falta a este juego para ser una gran obra del tema homebrew. Voy aquí. A ver, ahora. Acabo de perder otra vida. Acabo de palmar otra vida. Bueno, a ver si puedo. Quizás tenga un problema. No lo sé, porque antes he estado practicando y sí que podía romper estas cosas. Esta especie de caldero y unos objetos aquí que podéis recoger. Pero no sé, estas cosas son las que ocurren en directo. Quizás sea un problema de emulación o cualquier otra historia que no estoy haciendo bien, ¿no? Pero probad que podéis interactuar y recoger objetos que de hecho os van a hacer falta para seguir con la videoaventura. Si no, os vais a quedar atascados. No hay forma. A ver, sí, ahora. No. Bueno. Nada, voy a palmar la última vida. Ya os digo, y comentamos un poco la conclusión del mismo y lo dejamos ya el vídeo por visto. A ver si saltando, agachándome, puñetazo, patada de gusanos, que son bastante molestos, me estoy quitando encima, pero bueno, voy a palmar la última vida y ya está, tampoco voy a darle más vueltas. Bueno, vamos a realizar una pequeña conclusión o valoración del mismo, no voy a agotar la última vida, simplemente comentarlo. Un juego que no tiene color class, como estáis viendo, que juega muy bien con los colores, con la paleta, muy, como hemos comentado, al estilo del grandioso juego Myth, que además adolece de sonido in-game, pero que tiene unas animaciones del esqueleto brutal, insisto, brutales son, las animaciones son chulísimas. Que lo que hemos comentado, que tiene ese componente puzzle que te hace pensar, utilización de objetos correcta. No sé, es un juego muy retante, muy desafiante, ¿no? Me gusta este aspecto. Y que con un poco menos de dificultad, tanto en el tema de los controles como el juego en sí, que insisto, que es bastante justo, eso sí, que si lo practicáis podéis sacarle cosas, hubiera resultado para mí un grandísimo juego. Con todo ello, aún así le voy a dar una nota de 7,5 por todas estas cosas que tiene muy buenas el juego y con una presentación espectacular, muy profesional, como ocurre en los últimos juegos que están apareciendo en el canal y tienen todos unas presentaciones, sobre todo los juegos
que vienen de Europa del Este, de Rusia, Bielorrusia y demás, unas presentaciones, pantallas de presentación y unas melodías brutales. Aunque dentro, una vez in-game, la mayoría no tienen sonido. Quizás sea por lo que decimos siempre de aprovechar al máximo la memoria. Aunque estos juegos, la mayoría son 128K y son para TR2, y recordad, para Pentagon o Scorpion, el ordenador famoso ruso. Nada más, chicos, con todo ello, espero que os haya gustado este juego, que lo descubráis, que lo probéis, que me dejéis vuestros comentarios y que, como siempre digo, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.